Me queda a la espera de alguien más. Katy Ortiz, Pilar Romero. Bueno, retomamos entonces, disculpen, pero el sistema es así. Y acá nos estaría faltando ¿qué cosa? Un elemento que llamábamos simétrico, ¿no? Que en el apunte tampoco está, pero que sí existe, y que le vamos a agregar, que sería una cuarta propiedad, que sería el elemento simétrico. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que a un elemento A le sumábamos un elemento S, o ese elemento S le sumábamos el elemento A y nos tenía que dar el neutro? Entonces, ese elemento S es el simétrico U opuesto o inverso aditivo, está debajo de la pantalla. Vamos a admitir a este señor Rodrigo. Simétrico u opuesto, o sea, hay un vector, le sumamos otro vector para que nos dé el elemento neutro. El elemento neutro es el vector nulo, que tenía componentes 0 y 0. Por lo tanto, si nosotros tenemos un vector que tiene componente A sub 1 y A sub 2, le vamos a sumar otro vector de componente S1 y S2 para que me dé ¿qué cosa? El vector 0, 0. Entonces, ¿qué componentes van a ser S1 y S2? Van a ser menos A1 y menos A2. Eso es lo que llamamos vector opuesto. O sea, que si yo tengo un vector B que tiene componentes 2 y menos 3, menos B, el vector opuesto, que lo llamamos S acá, ese vector simétrico, va a ser menos 2 y más 3. Es exactamente lo opuesto. Ahora, ¿qué significa que es exactamente lo opuesto? Que si nosotros tenemos acá ese vector 2 menos 3, que tiene componentes 2 en X y menos 3 en Y, este vector que está acá, 2 en X y menos 3 en Y. Acá está el 0 y este es el vector, ¿verdad? Si nosotros cambiamos, ponemos menos 2 en vez de más 2, ponemos menos 2, en vez de más menos 3, ponemos más 3, el vector exactamente va a ser ¿cuál? Este vector, que está en la misma dirección que este otro, pero cambió ¿qué cosa? El sentido del vector, en vez de ir hacia abajo, va hacia arriba. ¿Se entiende eso? Eso es lo que no está en el apunte, no lo define el vector opuesto y nosotros lo vamos a agregar. Así que aquellos que estén estudiando del apunte, tengan cuidado porque nosotros vamos a ir agregando, corrigiendo algunas cosas de ese apunte que está mal, que está incompleto. Bien. La operación de la suma, que nosotros hemos visto acá en forma teórica, con letras, la vamos a traducir un ejemplo para que vean cuál es su interpretación gráfica. Pero lo vamos a hacer solamente en el plano, porque en el espacio se complica mucho interpretar la perspectiva. Entonces, si nosotros tenemos un sistema de ejes, vamos a sumar dos vectores. Entonces vamos a decir, el vector A tiene componentes 2, 1, y el vector B tiene componentes 3 y 2. 2, 1 y 3, 2. Profe, la A no se ve. Perdón, cierto que volvemos a la pantalla, perdón. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ustedes lo van a poder hacer perfectamente, que tienen la hoja cuadriculada. Fíjense, yo tomo acá mi marcador, me da la unidad, entonces yo digo que esto es 2, 4 en el eje X, esto es 2, 4 en el eje Y, por lo tanto acá tengo 3, acá tengo 1, 1, 2, 3, 4, 0. 2 en X, 1 en Y. 2 en X, 1 en Y. Tenemos allí nuestro primer vector. El otro vector dice que 3 en X y
2 en i. Tenemos nuestro segundo vector. Vamos a cambiarle, vamos a poner 3, 3. ¿Para qué vamos a poner 3, 3? Para que tenga un poquito mejor de visión esto. Claro. Este es nuestro vector. Este es el 2, 1, este es el vector A, este es el vector B, el 3, 3. Entonces, ¿cómo sumábamos A más B? Entonces, A más B era igual al 2, 1 más el 3, 3. ¿Qué dijimos que se hacía? La primera con la primera, la segunda con la segunda. Por lo tanto, vamos a tener 2 más 3, 5, y 1 más 3, 4. Quiere decir que la suma de esos vectores, voy a escribir acá, 5, 4. Quiere decir que acá, de 4, vamos a 6, a la mitad tenemos el 5, y 4 en i. Hacemos una paralela, y este es el vector resultante. ¿Qué es lo que debo observar acá yo? Que si ustedes cuentan, desde 3 hasta 5, tengo acá ¿cuánto? 2 unidades. Y desde 3 hasta 4 tengo una unidad. Esta línea que está acá, ¿quién es? La paralela a esta que está acá. La hacemos con línea punteada. Acá tengo 3 y acá tengo 3. Si ustedes parten de este punto, 3 unidades llegan a 5. Y desde 1 hasta 4 tienen 3 unidades, o sea que toman 3 y 3. Esta línea punteada que estoy haciendo acá, ¿quién es? Es la paralela a este vector. Eso es lo que nosotros llamamos un método del paralelogramo. O sea que dado dos vectores, por el extremo de cada vector trazo una paralela al otro. Por el extremo de A trazo una paralela a B. Y por el extremo de B trazo una paralela a A. Y donde se cortan, tengo el vector que justamente responde a la suma algebraica de sumar la primera con la primera, la segunda con la segunda. La X con la X, la Y con la Y. Esa es la interpretación gráfica. ¿Se acuerdan cuando les conté al principio? Yo tiraba. La camioneta iba con esta velocidad A y yo tiraba una bombita con la velocidad B. La suma de los dos hacía que la bombita vaya para allá. Cuando yo les decía que uno apuntaba y apuntaba según la dirección de donde tiraba la bombita, pero en realidad la camioneta producía un arrastre y la bombita se iba en esa dirección. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la interpretación geométrica que tiene entonces la suma de vectores en el plano. En el espacio pasa exactamente lo mismo, suman las tres componentes, pero es un poco más complicado visualizarlo desde el espacio. Bien. ¿Nadie tiene ninguna duda respecto de eso? Acá en la pantalla me está apareciendo un chat. Bien. ¿Puse para grabar? Sí. Está grabado. Otro tema. Dice producto de un escalar por un vector. Con esto terminamos la clase de hoy. Con esto. Producto de un escalar por un vector. Ese sería nuestro tema, ¿no? Dado un conjunto, dado un vector A que tiene componentes A sub 1, A sub 2, A sub n, un escalar lambda
escalar que pertenece al conjunto de los números reales. Esto que está acá, que es como una Y al revés, la letra griega lambda. Para aquellos analfabetos griegos, la letra es lambda. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros multiplicamos un escalar lambda por un vector que llamamos A', va a resultar que ese escalar lambda se distribuye a cada una de las componentes. Lambda por A1, lambda por A2, etc. Lambda por A sub n. O sea que el producto de un escalar por un vector que nos da otro vector, cuyas componentes quedan multiplicadas por ese escalar. Esto es lo que llamamos nosotros ley de composición externa. ¿Se acuerdan que se los había mencionado en la clase pasada? La ley de composición interna era si sumaba dos vectores me daba otro vector. Ahora si multiplico un escalar por un vector estoy trabajando con elementos de un conjunto que son los números reales con elementos de otro conjunto que son los vectores. ¿Y qué es lo que obtengo? Otro vector, o sea, otro elemento de uno de esos dos conjuntos. Eso es lo que se denomina ley de composición externa, pero en realidad no le confiere ninguna, o no vamos a tener ningún tipo de estructuras con estos parámetros. Pero para que sepan que por allí lo leen en algún otro apunte y eso significa. ¿Qué interpretación tiene la multiplicación con un escalar, un vector con un escalar? Vamos a suponer entonces que yo tengo que lambda vale 2 y el vector A' tiene componentes 2 y 3. El producto de lambda por A' va a ser igual a 2 por 2, 3, de tal forma que es como si aplicáramos la propiedad distributiva, me quedaría 2 por 2, 4 y 2 por 3, 6. Eso es lambda por A'. ¿Qué particularidad tiene eso entonces? Y que si nosotros vamos al gráfico, y en el gráfico nosotros tenemos 2, 4, y acá tenemos 2, 4 y 6. Ahora, profe, va a tener que bajar un poquito de cámara. Sí, señor, ya la bajamos. Ahora sí, yo voy a bajar el eje también porque nos va a dar la altura, entonces vamos a tener de nuevo en el eje Y, en el eje X, en mi escala tengo 2 unidades, 4 unidades, y en esta escala tenemos 2, 4, 6. Entonces decimos que el vector 2, 3, acá teníamos el vector 2, 3, al multiplicarlo por el escalar 2, se transformó en 4, 6, se transformó 4 unidades hacia arriba, 6 unidades hacia la derecha. Esto si estuviera, ¿qué ocurriría? Que el vector se ha transformado en este vector. ¿Qué mantiene? La misma dirección. ¿Qué más? Su módulo se ha duplicado. Entonces, si lo multiplico por 2 se hace 2 veces más grande, si lo multiplico por 3 se hace 3 veces más grande, etcétera, etcétera. Esta es la característica de multiplicar un escalar por un vector. ¿Se puede ser más chiquito? ¿Se puede lograr que el vector sea más pequeño? ¿Qué tendríamos que hacer? Buscar un escalar que sea menor que la unidad. O sea, si yo multiplico por un medio, el 1 medio por 2 me va a dar 1, y el 1 medio por 3 me va a dar 3 medios, o sea, 1,5. Entonces vamos a tener un vector que va a estar a la mitad, ¿se entiende, no? Va a estar allí y allí, y este va a ser, ¿qué cosa? La mitad de este vector. Entonces, si el escalar es mayor que 1, se agranda. Si es menor que 1, se achica. Y puede cambiar el sentido. O sea, si el escalar es negativo, porque el escalar pertenece a los números reales, ¿qué pasa si multiplico por menos 1? Y se va a transformar en menos 2 y en menos 3. Entonces el vector va a ir hacia el otro sentido, hacia el otro lado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el escalar me va a permitir modificar la longitud, o sea, el módulo
de ese vector. Lo multiplicamos por 2 y hace 2 veces más grande. Lo multiplicamos por 3 y bueno, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 6 y 9 va a hacer que siga en la misma dirección y en el mismo sentido. Si el escalar es negativo, cambia el sentido. Bien, y por último, ¿cuáles son las propiedades del producto de un escalar por un vector? Dice que es, vamos a escribir acá, propiedades. Propiedad número 1, distributiva respecto a la suma de vectores. Un escalar lambda multiplicado por un vector A más un vector B va a ser igual a lambda por A más lambda por B. A eso se refiere con la distributividad. También es distributivo respecto a la suma de escalares. También es distributivo respecto a la suma de escalares. Acá hemos hablado suma de vectores. Ahora tenemos un lambda 1 más un lambda 2 que multiplica un vector A. Entonces, ¿qué hacemos? Lambda 1 por A más lambda 2 por A. También, todavía estamos dentro del pizarrón, sí. La tercera propiedad sería la asociatividad, que en realidad acá le llama asociatividad en el respecto de los escalares. No es la propiedad asociativa de la suma, ¿no? Que A más B más C, sino que asociatividad respecto de los escalares. O sea que si tengo lambda 1 por lambda 2 por el vector A, nosotros podemos multiplicar lambda 1 y lambda 2 y el resultado multiplicarlo por A, o a lambda 1 lo multiplicamos después de haber resuelto lambda 2 por A. Pero también sería lo mismo si nosotros dejamos el lambda 2 por el lambda 1 por A, o sea que si permutamos este orden, como es un producto, no cambia. Esa es la asociatividad. Puede multiplicar los dos escalares primero o alguno de los escalares por el vector y después de nuevo por el otro escalar. Y no va a cambiar. Esa es la asociatividad de los escalares. Bien. Yo creo que hasta allí tenemos suficiente como para que ustedes, cuando yo les suba ahora el práctico, aparte de estas grabaciones, la guía de trabajos prácticos para que ustedes vayan practicando. De todas formas, nosotros el lunes que viene, el lunes siguiente, vamos a hacer la parte práctica de esto, ¿sí? Vamos a resolver ejercicios. Terminamos un poquito la teoría en la primera parte de la reunión y después en la otra vamos a hacer trabajo práctico de vectores. Traten de conseguir la guía vieja, el apunte viejo de Matemática 1, por ahora es lo más práctico. Si ustedes lo van a pedir, ahí me están preguntando cómo se llama. En C y F este apunte sale como de esta forma. Apunte de Matemática 1. Ojo, vio. Matemática 1 del plan nuevo es lo que vieron ustedes el año pasado. O sea, ustedes tienen que ver si tienen ellos, lo deben tener digitalizado, deben tener alguna copia, un original. Es la Matemática 1 del plan viejo. ¿Estamos de acuerdo? Yo voy a ver si me llego por CIF porque yo sé que están atendiendo. Por lo menos yo he pasado
y he visto que hay gente ahí en la ventana, no dejan entrar, pero desde una ventanilla los atienden. Le voy a consultar y le voy a decir que los alumnos del plan nuevo van a utilizar, que reediten ese material, inclusive lo único que tendría que hacer es decirle que saquen la unidad 1 de lógica, porque eso estaba en el del curso de ingreso, que no tiene sentido, entonces van a hacer un poco menos de hojas y probablemente. Déjenme que yo vaya por allí, vea a la gente y después les paso por el... Bien, ahí me están dando el número, esperen que lo anote. 384 33 72 71. 33 72 71. Bueno, muchas gracias. SIF. ¿Cuántas unidades entrarían en el primer parcial si es que planea dar uno? Bueno, y vamos a ver, en general nosotros estábamos acostumbrados por matemática 1 y 2 a desarrollar cada 2 unidades un parcial. O sea que haríamos la de estructuras y vectores y deberíamos tomar un parcial. Aunque no lo tomemos en tiempo y forma, no lo tomemos cuando terminemos esta unidad, lo vamos a programar de alguna forma cuando ya tenga bien en claro esto de la evaluación virtual. En uno de estos días de clase, no de estos días más adelante, vamos a planificar eso y Laura dice, levantó la mano. Laura, ¿qué quieres preguntar? Les decía entonces que deberíamos tomar 3 parciales, cada 2 unidades un parcial, aunque son 7, en el último entrarían 3 unidades o hasta donde lleguemos con la última unidad, ¿no? Del sistema de inecuaciones, de inecuaciones lineales. Esa es la idea por lo menos, pero déjenme que tengo por lo menos unos 10 días hasta el tiempo que me doy yo, también unos 10 días para definir esta situación y plantearles de qué forma vamos a evaluar. Lo más probable es que sea de esta forma que yo les digo, para que, bueno, tengan ustedes esta materia, poder regularizar y o promocionar. Bueno, lo de la promoción ya va a ser un poco más complicado, como no tenemos experiencia en este tipo de evaluaciones, pero no sabemos qué va a salir de esto. En una vez salen todos promocionados, pero bueno, tenemos que ver los tiempos de esa evaluación, los tipos de formulario, y que todo el mundo esté conectado y que no se copien. Cosa que va a ser difícil porque cada uno tiene que estar en su máquina o en su celular. Los tiempos para respuestas son muy, muy escasos. Por lo tanto, la evaluación dura 15 minutos y en los 15 minutos finaliza y el mismo formulario, por ejemplo, el Google Drive, toma la evaluación y la... Cuando en el conjunto se encuentra el 0, no tiene elemento neutro. En el caso de la multiplicación. En el caso de la suma, sí. En la multiplicación, le estoy contestando, disculpen, ¿no? Ahí todos leen el chat. Dice, tengo una duda con la práctica del tema anterior. Cuando en el conjunto se encuentra el 0, no tiene elemento neutro. Usted depende de qué estén trabajando. Si están trabajando con la suma o con la multiplicación. O sea, depende de la ley de composición. Cuando está el 0 en general es el elemento neutro. Ahora, si el 0 pertenece al conjunto de los reales, no tiene simétrico. El 0 no tiene simétrico. ¿Sí? Puede tener neutro, pero no simétrico. Ahora, si en el conjunto están los impares, el conjunto de los impares, obviamente el 0 no pertenece, el 0 es par. Por lo tanto, ahí no tiene neutro. Entonces tengan cuidado
que hay dos cuestiones. ¿Se entiende lo que digo, no? Si hablamos de suma y el 0 pertenece al conjunto, bueno, el 0 es el neutro de la suma. Ahora, si hablamos de impares, en ese conjunto particular no está el 0, por lo tanto, no tiene neutro. ¿Se entiende? Y eso nos llevaba a que el simétrico, en el caso de la multiplicación, el elemento 0 que pertenece a los reales, no tiene simétrico. Por eso no goza de esa propiedad de no tener ese elemento. Bien. Si no hay más dudas, yo tengo como tarea dos cuestiones: comunicarme con la gente de CIF para comentar lo del apunte, levantarles en el grupo de WhatsApp estas grabaciones para usted o para sus compañeros, para que les quede. Y la tercera sería levantarles también en el WhatsApp el práctico de vectores para que ustedes vayan resolviendo si quieren y para que el lunes comencemos a resolver. Bien, si no tenemos más nada, no tienen ninguna duda, me despido. Nos estamos viendo el lunes a las 10 de la mañana. El lunes a la mañana les paso el ID de los datos para que se comuniquen para que puedan ingresar a esta reunión del chat. Muchísimas gracias, buen fin de semana. Profe, una pregunta. Sí. Perdón. ¿El de 2016 es el mismo que el 2017 del libro? Sí, sí, sí. Listo, gracias. De nada. Muy bien, hasta luego, chicos.